Y bueno, esta primera ponencia es muy especial porque hablamos de pioneras, hablamos de una mujer muy especial. Y para dar paso a eso, vamos a darle la bienvenida a Ivette Marichal, directora general de cine. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Quiero pedir un fuerte aplauso para una persona muy especial que nos acompaña en esta ocasión a propósito de este conversatorio que vamos a tener en este momento, y es a la directora y productora Judith Colel. Judith, por favor, ponte de pie. Ella no sabía que yo le iba a hacer esto, ¿eh? Judith es miembro y fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España. Para nosotros es un honor contar con su presencia en esta mañana. Gracias, Judith. Gracias por estar. Y bueno, vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro ponente, el señor Edwin Espinal Hernández, quien es pues licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, y profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, quien nos va a hablar de María Electa Estefany Espaillat, primera mujer cineasta de la República Dominicana. Gracias, buenos días. Saludo la decisión de la Dirección Nacional de Cine de dedicar este tercer congreso a la primera cineasta dominicana, María Electa Estefany Espaillat, sobre quien voy a referirme en esta exposición. Esta exposición se convierte en un homenaje al 135 aniversario de su nacimiento, cumplido a fines del año 2019, de manera que es una doble exaltación a su figura. Vamos a ver brevísimamente su nacimiento, sus padres, el Santiago en el que nace, el entorno familiar de esta figura, sus primeros años, su trayectoria social, su contacto con el cine en Santiago, las referencias que existen de ella como cineasta y su carácter de pionera olvidada. Nace en Santiago el 28 de octubre de 1884. Esta es una reproducción facsimilar de su acta de nacimiento. Y sus padres, el italiano Pila de Stefani, llegado a Santiago en la década de 1870, ingeniero agrónomo, geómetra, agrimensor público, profesor en esta ciudad y director de obras públicas y regidor del ayuntamiento municipal. Su madre, Sofía Espaillat Espaillat, hija del expresidente de la República, Ulises Francisco Espaillat, quinta hija de esta figura, y quien casa con Pila de Stefany en 1880. Tiene 5 hijos y María Electa Estefany es la tercera. Una de sus hermanas, una hermana mayor, María Octavia Tabita, es la única que casa con descendencia, y su otra hermana, Adelita, no dejó descendencia. ¿Dónde nace María Estefany? Nace en Santiago, en un Santiago bastante pequeño. El área que hoy ocuparía el centro histórico de esa ciudad sería lo que en ese momento era sencillamente la ciudad. Una ciudad que en ese momento estaba cambiando, había sido destruida durante el incendio de la Guerra Restauradora y comenzaba a ser dotada de una serie de obras públicas que cambiarían su faz urbana. El puente de Benibaje, lo que fue la Plaza de Armas, se convertiría posteriormente en el Parque Duarte, con una glorieta transformada en parque, de Plaza de Armas a parque. La catedral todavía estaba en construcción. Aparece la construcción de la Fortaleza San Luis, con su portada decimonónica y su torre de reloj.
Y en cuanto a su entorno familiar, podemos decir que María Estefany nace en el entorno de una familia acomodada. Prácticamente la familia que da origen a la oligarquía dominicana es a la que María Estefany pertenece. Uno de sus tíos era Augusto Espaillat Espaillat, uno de los 5 comerciantes más ricos de Santiago a fines del siglo XIX y quien ocupaba el primer lugar dentro de esos primeros 5 comerciantes. Propietario de una tienda muy conocida que era el Bazar Parisien. Un tío político, esposo de una hermana de su madre, José Valle Filbá, comerciante catalán, es igualmente uno de los 5 comerciantes más ricos de Santiago en ese momento. Un hermano de su madre, también propietario de unas tiendas más conocidas, la Villa de París, Rafael Espaillat Espaillat. ¿Cuál es la trayectoria de este personaje antes de llegar a su vinculación al cine? Queda huérfana a los 10 años de edad, inicia su proyección social cuando tiene apenas 15 años, es autora de diálogos teatrales, autora de coplas musicales, autora de zarzuelas y es presidente de diferentes instituciones en el curso de las 2 primeras décadas del siglo XX. Cabe destacar que es presidenta, vicepresidenta, secretaria del Club de Damas. Es reina del carnaval, la 4ª reina del carnaval de Santiago en el año 1911. Es miembro de la Junta de Fábrica de una iglesia, la Iglesia San José. Aparece también como figura caritativa, donando bancos para una de las iglesias de la ciudad, la Iglesia San Antonio, en 1915. Aparece dentro de un conjunto de damas a propósito de la inauguración del acueducto y de la primera planta eléctrica de la ciudad en 1915. Y es resaltada en la prensa como una luchadora incansable, una regia tribunicia de voluntad incansable, princesa del progreso patrio, y en todas partes constituía el más alto exponente de decisión en el problema planteado para el engrandecimiento de la ciudad. Hija de italiano, a diferencia de otros hijos de italianos, dominaba el idioma y de esto dio testimonio en una fiesta en la ciudad a propósito de la terminación de la Primera Guerra Mundial en 1918. Practica el tenis como deportista y es la persona que inspira en República Dominicana el Día de las Madres. A partir de cartas y de tarjetas postales que recibía de amistades en Estados Unidos, convence a su hermana para que se acerque a la primera dama de la República, en ese momento Trina Moya de Vázquez, fundadora del Club de Damas, por eso su amiga, para lograr la ley que declara el último domingo de mayo en el país como Día de las Madres. Y es también activista social con la fundación en 1931 de uno de los clubes sociales más importantes de Santiago. ¿Cómo se vincula ella al cine? Desde 1900 comienzan a llegar a Santiago y a República Dominicana cinematógrafos ambulantes. Y a partir de la segunda década del siglo, con el Teatro Palmer, el Teatro Colón, el Teatro El Iesco, el Teatro Ideal, se sumerge en el mundo de películas francesas, norteamericanas, italianas y españolas. De manera que existía un contexto bastante particular para esa vinculación. En 1915 sucede un acontecimiento bastante interesante. En Santiago se proyecta una película denominada Pecado de Juventud, que a su vez estaba basada en una novela llamada Un drama corto de un escritor dominicano, Arturo Freites Roques. Y esa película se proyecta en el Teatro Colón a propósito de la recaudación de fondos para la Iglesia San José, de cuya Junta de Fábrica ella era miembro. Pero lo interesante es que esta película, basada en una novela de un dominicano, es de 1915. ¿Sería esta la primera película dominicana y no lo fue La Leyenda de la Altagracia de Palau de 1923? Un dato bastante relevante. El padre Sáez, en su conocido libro sobre ensayos del cine dominicano, dice que ella posiblemente fuese colaboradora de Francisco Palau. Si lo fue, Palau vivía en Santo Domingo, es posible que su contacto fuera Tuto Báez, uno de los coproductores de La Leyenda de la Virgen de la Altagracia, y que había casado en Santiago y había iniciado su familia en esta ciudad, justamente en el momento histórico en el que ella desarrollaba su afición al cine. La primera referencia documentada aparece en el año 1927, cuando ella deja inconcluso el guión de una película llamada La Hispaniola,
que promovería el gobierno de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, recordemos que es esposo de Teniana de Moya, fundadora del Club de Damas, al cual ella perteneció en un momento. Una segunda referencia documentada que aparece en uno de los boletines municipales es la película que ella realiza en abril de 1928 de la inauguración de un canal de riego en la otra banda, una comunidad de Santiago, y del acto en el cual el ayuntamiento le entregó al presidente Vázquez una resolución que lo declaraba como hijo adoptivo. En ese mismo año de 1928, en noviembre, el ayuntamiento aprueba entregarle un fondo de 120 pesos para filmar una película de la ciudad, una revista sobre la ciudad que iba a ser exhibida en el pabellón dominicano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. En 1929 ella realiza 2 películas en Santo Domingo. La primera, a propósito de la recepción en la ciudad capital de un boxeador español, Paulino Uzcudún, que había sido campeón en Europa en 1926 y 1928. Y una segunda película, también en ese mismo año de 1929, de la Misión 2, que fue convenida por parte del gobierno de Horacio Vázquez a fin de realizar una evaluación financiera de la República Dominicana. María Estefany, después de esta trayectoria en los años 20 y 30, prácticamente desaparece del escenario filmográfico dominicano, pero su figura queda en esta trayectoria como la primera cineasta de República Dominicana. Muere en Santiago el 28 de septiembre de 1972, justo un mes antes de cumplir 88 años. Lamentablemente, hasta la dedicatoria de este congreso, María Estefany ha sido la gran pionera olvidada del cine dominicano, conjuntamente con Francisco Palau. Yo aspiraría a que la dirección de cine, a los cines, los premios La Silla, asumieran a estos personajes a través de una sala, de un premio, de un festival. ¿Y por qué no? La quincena del cine, Francisco Palau, y el Congreso de Cine, María Estefany, para que sus nombres queden permanentemente como referentes pioneros del cine dominicano. A eso aspiraría a propósito de esta dedicatoria. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias. Ahí las informaciones dadas por Edwin Espinal, un estudioso de la ciudad de Santiago y cuyo resultado de su investigación es este maravilloso aporte que tenemos aquí en este tercer Congreso Nacional de Cine. Así que Ivette Marichal tiene ahora unas palabras. Vamos a pasar al conversatorio y a la sección de preguntas. Pues simplemente mencionar que gracias a mujeres atrevidas como María Electa, hoy por hoy, la República Dominicana, esto según la Organización Internacional del Trabajo, en sus estadísticas del 2018, sitúa a la República Dominicana en la posición número 1 en todo el mundo, donde hay más mujeres que hombres en puestos gerenciales. Eso es un dato impresionante cuando hablamos de la igualdad de género, y ese puesto lo ocupa la República Dominicana con un 50,5%. Más mujeres que hombres estamos en los puestos gerenciales de nuestro país. Ni hablar de la industria del cine en este país es también un fenómeno mundial, porque en nuestra industria se da el caso donde los hombres y las mujeres trabajan mano a mano. No existe esa diferencia que vemos en otros países y situaciones como el Me Too que lo vemos en otros países. Aquí no, aquí los hombres prefieren trabajar con las mujeres y las respetan, por lo general. Pero esto no surge con la ley de cine. Esto tenemos que mencionar a Laura Amelia Guzmán y a Leticia Tonos, que vienen trabajando mucho antes de la ley.
Y es interesante ver cómo mujeres como María Electa y mujeres en otras industrias han sido las forjadoras que nos han abierto las puertas a todas las mujeres hoy en día, y hoy en día ocupamos esa posición. Gracias. Si tienen alguna pregunta que quisieran hacer en estos momentos, para que se acerquen. Quería preguntarte, Edwin, esta inquietud de investigar eso, porque yo me imagino que en esa época debió de tener una recepción un poco diferente a la percepción que tenemos ahora de una mujer involucrándose en tantas áreas de la sociedad de Santiago. Sí, claro, era una mujer sin dudas de avanzada, como lo fueron Ercilia Pepín o Rosa Smester, Herminia Saleta. Prácticamente yo entiendo que ellas constituyen la cuarteta de mujeres más destacadas de Santiago a principios del siglo XX, rompiendo barreras en ese momento que prácticamente la sociedad les negaba a la mujer en esa etapa de la historia dominicana. Y que también para nosotras las mujeres, este tipo de conversatorios, nos ayuda a visibilizar lo que hacemos, que muchas veces, como bien dices, pasa desapercibido porque estaba tratando de buscar información para preparar un poco para la conversación y no encontraba de eso. Y como dices, es importantísimo que la gente de la industria del cine, los cinéfilos de nuestro país, pues conozcan a la gente que tiraron pues el camino, ¿no? Hicieron el camino vecinal para esta autopista que tenemos ahora, que es la ley de cine. Ciertamente es un personaje todavía bajo investigación. He presentado sencillamente algunas fuentes bibliográficas iniciales. Falta mucho todavía por investigar, porque indudablemente deberá aparecer más información en la prensa de la época, en los boletines municipales, pero estos detalles nos indican que ciertamente, y podemos afirmarlo de manera certera, es la primera mujer cineasta de la República Dominicana. Y así como existe un premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro, podría existir un premio María Estefani y un premio Francisco Palau, que honre a figuras del arte cinematográfico en República Dominicana. ¿Sí? ¿Alguna preguntita por aquí? Perdón, Brando, el micrófono, y para que por favor repitas la pregunta. Muy bien, buenos días a todos. Decía que dentro de lo que he podido yo investigar y lo que es la historia de la preservación de las imágenes en movimiento en el país, no existe, no tenemos a disposición ningún documento fílmico. Me refiero eran evidentemente cortos, eran revistas cinematográficas, pero no existen, no se conserva nada al respecto, ¿verdad? No, entiendo que no se conserva. Ella fallece sin descendencia, sus parientes viven fuera de la República Dominicana y no creo que exista. ¿Acaso sí puede existir en archivos españoles esa revista sobre Santiago que ella presentó en la Expo de Sevilla de 1929? Muy bien, muchas gracias. Por aquí tienen una preguntita, por este lado. Sí, es una ligera observación. Iba a preguntar lo de Brando, pero ya usted lo respondió. A propósito de eso de las fuentes, sería importante, se hizo ya una reedición del libro del profesor José Luis Sáez, que es hasta ahora una de las mejores fuentes que tenemos sobre la historia del cine dominicano, y realmente estaríamos esperando que usted hiciera una ampliación de los datos de María Estefani, porque ahí fue que hemos conocido más o menos algunas pinceladas sobre la vida de
de María Estefany. Entonces quedamos esperando, digamos, una ampliación de su investigación sobre ella, porque sería un aporte importantísimo para la historia de la cinematografía dominicana. Gracias. Cómo no, estoy trabajando el personaje y también las referencias sobre el cine en Santiago, que es bastante rico en esas primeras 2 décadas del siglo XX. Gracias. Buenos días. También un comentario, y es el siguiente. Estos personajes de importancia histórica, sobre todo en el ámbito cinematográfico, hay que estudiarlos sobre 2 ejes: el eje plenamente histórico y un eje histórico cinematográfico, bajo esa lente. Entonces, es importante que los centros académicos y la representación estatal, dígase Dirección General de Cine o cualquier organismo, se encargue precisamente de darle continuidad a esto. No solo desde el punto de vista como personaje histórico, sino el punto de vista como personaje histórico dentro del análisis del arte cinematográfico. Lo otro es que eso serviría para que se incorporen asignaturas en los centros de enseñanza cinematográfico sobre estos personajes, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de su hacer cinematográfico, y así ir conformando un banco de estudio propio. Muchas gracias. De acuerdo, Pavel, entiendo que sí, que es una tarea muy pendiente que tenemos desde ya, poder crear también ese acervo que debe de existir de la mano con las producciones cinematográficas y audiovisuales. Gracias. Buenos días. Es interesante, de verdad, le felicito de que un hombre se preocupe por recoger un material de una mujer. De verdad que así tratamos de visibilizar la mujer y poderle dar pues más cobertura y unificar el esfuerzo entre todos. Usted está recogiendo un material. Ha dicho que hay algún material fuera del país, mencionó España. ¿Va usted a escribir algún libro o está haciéndolo? Sabemos que ha dicho que hay poco material aquí en el país, pero me refiero a ese tipo de material que usted mencionó fuera del país. ¿Es esa el objetivo, la visión y el enfoque que finalmente usted quiere dar, además de hacer el esfuerzo de visibilizar pues, esta gran mujer como es María Estefany? Planteo que puede existir la posibilidad de que el material exista, es un aspecto todavía no investigado. Y María Estefany forma parte de una investigación mucho más amplia acerca de la historia social de la ciudad en las primeras 2 décadas del siglo XX. Ya avancé una primera etapa que cubre de 1863 a 1900, pero esta segunda etapa es aún mucho más rica, no solamente por la gran cantidad de información de la temática en general de la historia social de la ciudad, sino también por las diferentes dinámicas que se dieron para la configuración del Santiago de esa época, del cual, por supuesto, María Estefany y su familia tienen un lugar protagónico y preponderante. ¿Alguna otra pregunta o participación? Sí, gracias. Sí. Hola, buenos días. Me ha llamado mucho la atención porque la primera mujer cineasta del Estado español es Elena Jordi, y justamente también es una persona que dirigió una película que desapareció, no existe, una película que se llama Thais, y de la que no existe ninguna copia, ni siquiera existe. Se hizo una tesis doctoral en la Universidad de Massachusetts sobre ella y se sabe que estaba basada en el mito de Thais, pero ni existe copia, ni existe copia del guión, es decir, no sabemos exactamente qué es lo que fue de esa obra. Me ha sorprendido también que la primera mujer directora de la historia del cine dominicano le pasara lo mismo, que no tuviéramos ese material. Y cuando ha usted comentado que quizás en España había alguna de sus
películas documentadas. No sé si se ha puesto en contacto con la Filmoteca allí o dónde podría estar este material, y desde aquí me ofrezco también a echarle una mano si podemos intentar localizarlo, porque creo que es muy importante que recuperemos el trabajo de nuestras pioneras. Sería una magnífica ayuda. Le tomo la palabra. Enhorabuena. Bueno, señores, este ha sido un buen inicio de este congreso, una muy interesante conversación con Edwin Espinal y con doña Ivette Marichal, hablando pues de nuestra pionera del cine dominicano, María Electa Estefany Espaillat. Grábense ese nombre, riéguenlo por ahí, y está ya pues de nuestra parte pues visibilizarla y seguir apoyando pues las actividades que vamos a tener durante todo el día hasta el 8 de febrero pues aquí en el Congreso. Gracias por su atención.